De terrorismos a terrorismos. 10. El imperio contraataca. 1. Todo sea para el petróleo, porque sin petróleo no podemos vivir. Parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Por medio de la ley sobre la estrategia de la ruta de la seda, Estados Unidos afirma su política exterior de socavar y finalmente desestabilizar a sus competidores en el negocio del petróleo, Rusia, Irán y China. Michael Chusodowski. Las grandes empresas tienen su propia política exterior, ejercen una influencia sobre los gobiernos y modifican el curso de la historia. En ese sentido, lo que sucedió en Afganistán, donde la empresa petrolera norteamericana Unocal jugó un papel preponderante hasta marzo de 1998, es bastante revelador. Francois Lafarge. Con los Estados Unidos sumidos en una recesión y con el Junior Bush descendiendo en las encuestas de popularidad, el boom de burbujas.com, con las que inflaron el índice Nasdaq durante el periodo de la administración Clinton, tenía que desinflarse. Como estamos entendiendo, el tipo de economía que actualmente se desenvuelve con el sistema capitalista tiende a favorecer la especulación bursátil y las ganancias ilegítimas en paraísos fiscales, por lo que es más una crematística y una usura ejercida por capitostes, grandes acaparadores y criminales, legales e ilegales. Cierto que el sustrato infraestructural de la economía capitalista es sólido y se sigue consolidando conforme a los avances técnicos y la acumulación de capitales. Prosigue el desarrollo industrial hasta la fecha imparable. Nuevas patentes, nuevas máquinas e instrumentos, nuevas series de implementos y enseres, nuevos campos de penetración y explotación de la naturaleza hacen que la civilización capitalista, cultura eminentemente materialista, prosiga su curso desarrollista basado en el progreso tecnoindustrial, generando el crecimiento de la tecnósfera. Pero he aquí que las crisis intrínsecas al sistema capitalista son recurrentes e interminables, y conforme las contradicciones del sistema se agudizan, las crisis se agravan, teniendo principalmente dos repercusiones fatales: el deterioro del medio ambiente y el incremento de la pobreza. Ante tal situación, es evidente que los conflictos internacionales e intranacionales se van incrementando y el capitalismo imperialista se torna más agresivo y presiona para intensificar el control sobre los recursos naturales, el petróleo y el gas de manera preferente en la actualidad, mientras se planifica el control sobre el agua, las tierras cultivables y las zonas ricas en recursos bióticos a ser explotados, junto con la producción de alimentos transgénicos por las grandes transnacionales, las que operan como sociedades anónimas controladas por una reducida élite de accionistas, en lo que viene siendo la organización social preponderante en el capitalismo tardío, los que como dirigentes empresariales se convierten en los grupos de poder preponderantes pilotos del capitalismo imperialista. No debe causar sorpresa que Washington jugara doble para conseguir sus objetivos en Afganistán, lo que condujo a que frustraran los intentos de reconciliación entre las facciones combatientes involucradas en la guerra por hacerse del control del país. Al respecto, es importante el testimonio que expresa Mahmoud Mestiri, diplomático tunecino enviado por Boutros Ghali, a la sazón secretario general de las Naciones Unidas, a Afganistán en 1994 para mediar entre los jefes de guerra afganos. En lo que califica de un doble juego, denuncia como Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán se oponían a la reconciliación y preferían apoyar a los talibanes. Sus esfuerzos lograron una Loya Jirga, una reunión de jefes regionales o tribales, que incluía a los importantes líderes Rabbani y Massoud, quienes le hicieron saber que los talibanes eran unos engendros de Pakistán, fanáticos pseudo-islámicos. El ISI fabricó a los talibanes. La participación pakistaní en los mandos de los talibanes era muy fuerte, como ya lo dije,
Todos, absolutamente todos los pilotos de los aviones de los talibanes eran pakistaníes. Además, pronto entendí que los pakistaníes financiaban a los talibanes con fondos de Arabia Saudita y que Arabia Saudita mantenía a los estadounidenses al tanto de todo lo relacionado con los talibanes. Cuando que de manera oficial y ante el Foro de las Naciones Unidas, los Estados Unidos elogiaban el trabajo de Mestiri, pero este diplomático enviado de un digno presidente de la ONU, al que por algo los estadounidenses se opusieron a que fuera reelegido, descifró el juego y entendió que Estados Unidos no creó directamente a los talibanes, sino que asistió, muy interesado, a su creación por Pakistán y Arabia Saudita. Calculó que podía imponer una cierta estabilidad en Afganistán. Esto le convenía porque buscaba reimplantarse en Asia Central, que considera como una zona estratégica importante. No hay que olvidar que detrás de todo esto hay mucho gas y mucho petróleo. Dicho esto, a mediados de los 90, daba lugar a comenzar a desenmascarar los intereses imperialistas en la región. El doble juego, por un lado la diplomacia, por el otro los talibanes. Un fin concerniente a la explotación de los hidrocarburos. Después de expulsar a los soviéticos de Afganistán y ante el divisionismo que cundió entre diversos caudillos militares convertidos en señores feudales en distintas zonas étnicas de esa nación engañosa que es Afganistán, como tantas otras naciones-estado creadas bajo dictámenes coloniales que no respetan las divisiones étnicas tribales arcaicas, a los estadounidenses les interesa seguirse entrometiendo en el territorio afgano en busca de aprovechar su ubicación geofísica y su agricultura, esto es, el tránsito para el oleogasoducto y el cultivo de amapola para procesar heroína y distribuirla hacia Occidente. En los países exsoviéticos ubicados al este, ya al oeste del mar Carpio, hay gas y petróleo a raudales, para ser extraído y conducido hacia el océano o hacia algún país amigo, sacándole la vuelta a Rusia y a Irán. Afganistán es zona de tránsito obligada. Petróleo, gas, heroína, oro, uranio, son algunos de los recursos naturales habidos en las repúblicas de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán. El petróleo y el gas yacientes en el mar Caspio y zona circunvecina representan las segundas reservas mundiales, de allí su importancia y la codicia del imperio, siendo esta una zona que por su ubicación ha pertenecido al área de influencia rusa y que también interesa a China. La intromisión de los Estados Unidos debe ser vista como una movida crucial en procura de posicionarse ventajosamente en la lucha geoestratégica que se viene y seguirá efectuándose porque los intereses de capitalización, explotación de tales recursos naturales se convierten en un imperativo para las potencias mundiales. El consenso de Washington diseña el dominio sobre la ruta de la seda y así les gana la partida a sus más grandes rivales. Para ello compiten importantes empresas estadounidenses que se interesan desde principios de los años 90 para ganarse los contratos. Con estos países recientes blindados de la URSS, contando con el apoyo de los gobiernos de Bush I, Clinton y de Bush II. La empresa estadounidense Unocal estaba involucrada en este proyecto y su gobierno debía de ofrecerle garantías para conseguir sus fines particulares. El objetivo: conseguir la estabilidad en Afganistán que posibilitara la construcción del oleoducto. Todavía en febrero del 98, el vicepresidente de Unocal, John Maresca, posteriormente por mera coincidencia embajador especial en Afganistán, alegaba ante el presidente Clinton por la necesidad de que se estableciera un gobierno unificado y amistoso en Afganistán, para así emprender las obras con las que lograrían reducir los costos en la importación del petróleo, por lo que cuando los talibanes lo establecieron había que negociar con ellos. El terreno estaba preparado a principios del siglo para que la intervención directa se llevase a cabo, incluyendo presencia militar estadounidense en Uzbekistán, mientras que para entonces, si Rusia e Irán apoyaban a los combatientes del norte, que entonces se agruparían en la alianza, a Estados Unidos no le quedaba mejor carta que apoyar a los talibanes, puesto que, aunque fueran unos fundamentalistas estrafalarios, eran hechudas de sus salarios sauditas y del ISI pakistaní. El gobierno imperialista yanqui se movía para procurarle a sus empresarios
la instauración del gobierno único y amistoso que requerían, el que garantizara la construcción del pipeline. Para eso es un Estado controlado por los oligarcas, respaldada por el poderío militar de Estados Unidos. La estrategia de la ruta de la seda abriría una vasta región a los consorcios e instituciones financieras estadounidenses. El propósito manifiesto es promover la liberalización política y económica, incluida la adopción de las llamadas reformas de libre mercado, bajo la supervisión del Fondo Mundial, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, incluyendo a Israel, pues este país, gobernado por un sector de extrema derecha, similar al republicano, es la socia de los Estados Unidos y el principal aliado y socio interesado en que los norteamericanos triunfen en la región, pudiéndose considerar que Israel triunfa con ellos por coincidir sus intereses. Con los atentados como excusa, el despliegue imperialista era un hecho que se consumaría concretando una planificación realizada con años o décadas de antelación. El combate a un terrorismo difuso, fantasmagórico, convertido en el engendro de la maldad cruenta desde el ángulo que ofrece el establishment, presentándole como la contraparte que se opone al orden normal establecido, que no muestra causas y efectos de la injusticia social mundial, lo que hace es justificar la guerra y el intervencionismo imperialista. Del 11 de septiembre en adelante será un terrorismo sospechoso en sus activos y motivos, estando la duda de por medio de si se trate de un auténtico terror de la yihad, el que en Palestina e Irak se manifiesta como un recurso patriota de contragolpe, por desgracia en una situación extrema que muestra la desesperación de los agredidos por el terrorismo del imperio, terrible y virulento e injusto en cuanto a que afecta a blancos civiles, esto es, víctimas inocentes, cuando no se dirige en contra de los potentados, de los gobernantes y militares, que se están favoreciendo desde el poder con tal situación, pudiendo ser en otros casos grupos manipulados por la CIA y similares, como viene a ser el caso del terrorismo checheno en contra de Rusia, que ha dinamitado edificios y causado la masacre del teatro Dubrovka en Moscú, cuyos activistas, se sabe, formaron parte de células del terror patrocinado por la CIA y entrenadas por Al-Qaeda u otras agrupaciones terroristas. En este caso, las informaciones indican que la guerra en Chechenia fue concebida y preparada como continuación de la confrontación con la URSS por la misma alianza CIA-Mujahidines, ahora dirigidos para debilitar a Rusia. En Chechenia, la región autónoma renegada de la Federación Rusa, los principales líderes rebeldes, Shamil Basayev y Al-Khattab, fueron entrenados y adoctrinados en los campos de Afganistán y Pakistán, auspiciados por la CIA. De acuerdo con Joseph Bodansky, director de la Fuerza de Tarea contra el Terrorismo y la Guerra No Convencional del Congreso de Estados Unidos, la guerra de Chechenia se planteó en una reunión cumbre secreta de Hezbollah Internacional, llevada a cabo en 1996 en Mogadiscio, Somalia. A la cumbre asistieron nada menos que Osama Bin Laden, así como funcionarios de alto rango de los servicios de inteligencia iraníes y pakistaníes. En este sentido, el involucramiento del ISI en Chechenia va más allá de proporcionarle a los chechenos armas y entrenamiento. El ISI y sus representantes islámicos radicales, de hecho, son quienes dirigen esta guerra. Motivo, causa, interés detrás de esta otra guerra sucia. La principal ruta petrolífera de Rusia cruza Chechenia y Dagestán. Pese a la condena de Washington al terrorismo islámico, los beneficiarios indirectos de las guerras en Chechenia son los consorcios petroleros angloamericanos que luchan por controlar los recursos energéticos y el paso de los oleoductos que desembocan en la cuenca del Mar Caspio. Se sabe que el ISI está detrás del ejército rebelde checheno, la propia mafia moscovita y la afgana, así como la línea wahabita de Arabia Saudita, interesados en instaurar la Sharia, ley islámica, entre las poblaciones de estos países mayoritariamente musulmanes. Están involucrados en esta otra santa alianza musulmana, o sea,
que la alianza de la Guam, alianza militar regional entre Georgia, Uzbekistán, Ucrania, Azerbaiyán y Moldavia, y la islamización de las exprovincias soviéticas ubicadas en torno al mar Caspio y de la propia Chechenia, aún incluida dentro de la Federación Rusa, es utilizada por el imperialismo yanqui para debilitar al Kremlin y poder penetrar en su zona. Estrategia de apoderarse del Asia Central que se complementa con la política de austeridad que impuso el Fondo Monetario Internacional en la desvencijada economía rusa. Mientras las instituciones estatales de la Federación Rusa en Chechenia se derrumbaban por el peso de las medidas de austeridad que el Fondo Monetario Internacional le habían impuesto a Boris Yeltsin, los juzgados Sharia, financiados y equipados por Arabia Saudita, poco a poco desplazaban a las instituciones de Estado en la Federación Rusa y la región autónoma de Chechenia. A todas luces se transparece otra santa alianza en favor del imperio, aprovechándose el impulso tomado desde el Afganistán de los 80, de manera tal que el terror oculto en una de sus vertientes principales puede seguir estando manipulado por los servicios de inteligencia gringos y que lo pueden usar para causar confusión y en procura de debilitar y alinear a sus potenciales rivales, así como para justificar de manera permanente la actual guerra contra el terror, que pasa a ser la guerra preventiva, disimulo de la intervención imperialista, allí precisamente en donde el petróleo y el gas florecen en el subsuelo potencialmente más rico del planeta, con excepción del Golfo Pérsico, pero en este caso mayormente virgen y complementado con otros recursos minerales. Así que los ataques en Arabia Saudita y el acaecido en contra de la ONU en Bagdad malamente pueden ser llevados a cabo con la complacencia de los servicios de inteligencia estadounidenses, pues son atentados que a fin de cuentas sirven para reforzar la ofensiva convertida ya en ocupación en Irak.